bueno, me comentó que eran unas charlas organizadas, ¿no?, sobre unos webinars sobre el mes de la genética, ¿no?, el mes de abril, celebrando el Día del ADN, pero que las organizaba un laboratorio de genética que estaba localizado en un hospital oncológico. Claro, nos parecía que, bueno, yo soy especialista en enfermedades oculares raras y que estaba un poco, ¿no?, fuera de contexto. Pero bueno, hemos intentado encontrar un punto intermedio, es en un síndrome genético que está asociado a bueno, a un aumento de la susceptibilidad al tumor de Wilms y que está asociado a una forma de aniridia sindrómica. Entonces, bueno, simplemente presentar un poco para aquellos que no nos conocen, somos un grupo. Formamos parte de uno de los principales hospitales que hay en Madrid, es el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, con una larga trayectoria en atención médica, pero también muy centrado en investigación biomédica desde hace casi 90 años y con, bueno, una importante participación en la formación universitaria en los grados de medicina y enfermería. Y formamos parte de un servicio de genética que es uno de los laboratorios de referencia en genética en España, es uno de los más antiguos, en donde, bueno, pues hacemos consultas de asesoramiento genético, muchas pruebas in situ genéticas, tanto a nivel postnatal y prenatal, diagnósticos preimplantacionales. Y tenemos unas fuertes líneas de investigación centradas en enfermedades raras. Formamos parte del CIBER de enfermedades raras y principalmente, bueno, enfermedades oculares raras, pero también del neurodesarrollo. Y bueno, comentaros después de esto que me voy a centrar, como os he comentado, en este síndrome de Warg. Mi amor, Bueno, que este síndrome, bueno, pues es un acrónimo de las principales características clínicas que presentan los pacientes. Comentaros que es un espectro fenotípico. No todos los pacientes presentan todas estas características, pero las principales pues, son un aumento en la susceptibilidad al desarrollo del tumor de Wilms, la aniridia, una aniridia congénita, que ahora también explicaré en qué consiste. Los pacientes pueden presentar distintas anomalías genitourinarias y luego también un gran porcentaje de los pacientes presenta un retraso a nivel del desarrollo intelectual. El tumor de Wilms, bueno, pues es, como sabréis, imagino que en el foro en el que nos estamos moviendo, es el tumor renal pediátrico más frecuente en población infantil general, tiene una prevalencia de 1 en 10.000 y también es llamado nefroblastoma. Los pacientes, bueno, pues afecta principalmente a pacientes en edad pediátrica, alrededor del 15% aparece antes del año de vida y es raro que aparezca después de los 8 años. Los síntomas es una aparición de la masa abdominal que puede ir acompañada de dolor, hipertensión, hematuria, anemia, fiebre, los niños pierden peso. Y bueno, cuando se diagnostica tiene un buen pronóstico, aunque su evolución es muy rápida, pues puede diseminarse muy rápidamente en el peritoneo, en los ganglios linfáticos y en las venas renales y cava inferior. Además con una alta probabilidad de metástasis. Pero tiene muy buena supervivencia una vez que se trata y casi todos los, bueno, más del 90% de los pacientes pueden sobrevivir tras un tratamiento, bueno, que puede consistir en una nefrectomía parcial o total, previa a una quimio o posterior a una quimio o radioterapia. Y se sabe que la mayoría de estos tumores de Wilms son esporádicos. La asociación familiar es menos de un 1%, pero entre los casos esporádicos, normalmente que suelen ser unilaterales, hay un porcentaje de pacientes, entre un 7 y un 10%, en donde también pueden aparecer tumores bilaterales y además o multifocales y que se asocian a la presencia de anomalías congénitas y que aumentan un riesgo al desarrollo del tumor de Wilms. Este es el caso del síndrome de Warg, en donde los pacientes tienen un aumento del riesgo mayor del 50%.
y por eso es necesario hacer un seguimiento una vez que se sospecha de este síndrome o se diagnostica genéticamente, como vamos a contar en esta charla, pues es necesario hacer un seguimiento periódico de los niños desde el nacimiento y hasta durante la primera década de vida. Esto hace que se pueda hacer un diagnóstico precoz y tratar de forma muy precoz ante los primeros síntomas. Muchos de estos pacientes, aunque superen, ¿no?, y la primera década de vida, pues tienen una susceptibilidad también a tener una insuficiencia renal crónica, por lo que es recomendable también un seguimiento en los adultos pues de la función renal. Y luego la mayor característica de estos pacientes es la presencia de una aniridia congénita que se caracteriza principalmente por anomalías en el iris, que se producen por fallos en el desarrollo embrionario del ojo. Y también puede presentar otras anomalías oculares que también os contaré ahora. A nivel de las anomalías genitourinarias, los pacientes tienen un riesgo aumentado a gonadoblastomas, existe presencia de genitales ambiguos, por lo que al nacimiento no se puede establecer el sexo en algunos casos, y en varones se caracteriza por la presencia de criptorquidias y pospadias que pueden ser intervenidas quirúrgicamente, y en mujeres o en hembras hay malformaciones a nivel genitourinarias, principalmente a nivel del ovario, uterinas, vagina, trompas, etc. Y luego, pues existe un gran porcentaje de los pacientes con un grado variable de discapacidad intelectual, aunque hay que remarcar que existen pacientes con síndrome de Ward que tienen unos niveles de inteligencia normales. Lo que sí que muchos de los pacientes los que presentan son problemas conductuales, o sea, a nivel de rasgos autistas y también psiquiátricos, pues trastornos obsesivos compulsivos, hiperfagia y tendencia a depresión, etc. Lo que sabemos desde hace varias décadas es que el Ward tiene una causa genética y es uno de los síndromes de delección de genes contiguos que se conocen. Esto se debe a una delección en una de las dos copias del cromosoma 11 en el brazo corto en la región P13, en donde se produce una delección que puede ser de un tamaño variable y en función de los genes que estén involucrados en esa delección, pues los pacientes pueden presentar unas características clínicas u otras. La mayoría de los pacientes presentan una delección en el gen PAX6, que es el gen causante de la aniridia, pero también presentan una delección del gen VT1, que pues es uno de los genes que están implicados en la susceptibilidad al tumor de Wilms. Y también pues se piensa que están asociados al desarrollo de los problemas genitourinarios que presentan los pacientes. Estos dos genes son imprescindibles para la presencia o para definir el síndrome de Ward, y luego puede haber un gran número de genes involucrados. En función de los genes que puedan estar, pues los pacientes podrán manifestar pues otras características clínicas como la discapacidad intelectual u otras. Claro, que esto estamos hablando de que es una enfermedad rara, vamos a ponerlo en contexto. O sea, en realidad estamos hablando de un síndrome que realmente tenemos muy poquitos casos. Por eso también es importante conocerlo, ¿no?, entre los pacientes y pues a nivel del foro, ¿no?, de oncólogos, en donde puede haber. La mayoría de los pacientes con un tumor de Wilms evidentemente no van a tener un síndrome de Ward, pero también es imprescindible el reconocer este síndrome. Para ponerlo en contexto, si miramos Orphanet, que imagino que lo conoceréis, es una plataforma europea de enfermedades raras muy útil, pues donde publican prevalencias. Tenemos que, en comparado con uno de las formas familiares de cáncer de mama y ovario, que tiene una prevalencia de 1 en 4.000, pues la aniridia realmente es mucho más raro, o sea, tiene una prevalencia entre 1 y 80.000. Y el síndrome de Ward es, pues es uno de los
porcentaje, ¿no? Un pequeño porcentaje de todos los pacientes con aniridia congénita. Se estima que puede ser entre un paciente de 1 en 500.000. Bueno, estoy hablando todo el rato de la aniridia, es una de las patologías en las que yo he centrado en los últimos años mis investigaciones y bueno, aclararos y explicaros, ¿no? Porque imagino que os sonará, no sé si os sonará, pero bueno, os sonará qué significa aniridia. Aniridia es una palabra latina que literalmente significa sin iris. Entonces, cuando pensamos en una paciente sin iris, pues aquí, bueno, pues aquí os muestro, ¿no? Cómo sería la imagen de un paciente en donde el iris no se ha desarrollado. En realidad, esto es un espectro fenotípico. No todos los pacientes tienen una ausencia total de iris. Normalmente puede haber un pequeño remanente o este remanente puede ser un mayor, una forma de una hipoplasia de iris en formas de colobomas o pseudocolobomas atípicos. Y también hay pacientes en donde realmente hay una mayor presencia del iris, pero el problema es, bueno, pues existen ectopias de la pupila o problemas en la formación de la pupila. Y luego un pequeño porcentaje de los pacientes pueden presentar pues, iris aparentemente normales, en donde bueno, existen pequeñas anomalías en la lámpara de Indura. Pero en realidad la aniridia es una anomalía panoftálmica, o sea, no es que los pacientes no tengan iris, en realidad es una malformación que afecta tanto al segmento anterior como a la formación del segmento posterior. Así, la mayoría de los pacientes, más del 90% de los pacientes, la hipoplasia de iris va acompañada de una hipoplasia de la fobia, que bueno, que es, como sabréis, es la parte central de la retina, en donde bueno, está formada principalmente por conos y es la responsable de la agudeza visual. Pero también los pacientes pueden presentar otras anomalías a nivel de posterior, como un desarrollo anómalo del nervio óptico, y a nivel del segmento anterior, aparte de unas anomalías en la formación del iris, del cuerpo ciliar, que pueden conducir también a que se produzcan alteraciones en las lentes, opacidades y un aumento de la presión del humor acuoso, lo que conduce a glaucoma. Otra característica de los pacientes es la aparición de queratopatías, de pequeñas opacidades corneales que a medida que va progresando con la edad pueden bueno, pues causar realmente una disfunción total de la córnea con una opacidad total. Esto se debe a que las células madre de la córnea, que serían las células limbares, pues no funcionan bien. Todo ello hace que los pacientes bueno, presenten una fotofobia, una baja agudeza visual congénita, que la cual, bueno, y nistagmo, que es el movimiento circular de los ojos, y que además, debido a la presencia de estas queratopatías, del glaucoma, pues puede progresar. Esa baja agudeza visual puede conducir, se va perdiendo y bueno, los pacientes pueden terminar teniendo una ceguera completa. Como os he dicho, el PAX6 es el gen causante de la aniridia, es uno de los que están involucrados en el síndrome de Warg y en realidad mutaciones en este gen están causando la mayor parte de los casos de aniridia congénita. Actualmente, gracias a mejoras en los procesos diagnósticos de las técnicas genéticas, pues encontramos que los pacientes son heterocigotos para un alelo mutado. Esto conduce a una menor producción de la proteína y a una haploinsuficiencia de la función de PAX6. Este gen es muy importante porque es el gen que es responsable de activar como el regulador máster de todo el desarrollo ocular, desde estadios muy iniciales al principio de la formación de unas vesículas ópticas, pero también participa en la retinogénesis y en la formación también del desarrollo de la córnea del segmento anterior a partir de la vesícula del cristalino. Por ello, bueno, pues esto explica un poco todas las anomalías, ¿no?, que presentan estos pacientes. Y otra característica que tiene PAX6 es que tiene un amplio espectro mutacional
En realidad, la mayoría de los pacientes lo que presentan son mutaciones puntuales o pequeñas indels, pero bueno, como os he explicado antes, PAX6 puede estar deleccionado en delecciones de síndrome de genes contiguos y alrededor hasta el 25, uno de 4 o el 30% de los pacientes pueden presentar este tipo de delecciones. En función del tamaño de la delección y de los genes que están afectados, pues existe una correlación genotipo-fenotipo. Así, bueno, como os he contado antes, cuando PAX6, la delección afecta además al gen contiguo que es VT1, que es el involucrado en el desarrollo de tumor de Wilms, se produce el síndrome de Ubar. Normalmente estas son delecciones de alrededor 700 kilobases y normalmente aparecen de nuevo. O sea, es muy raro que exista una transmisión familiar. Pero puede haber unas delecciones de tamaño más pequeño que pueden incluir solamente a PAX6 o a una región adyacente que está constituida por reguladores de la transcripción de PAX6. Cuando esto ocurre, nosotros detectamos estas delecciones, bueno, pues nosotros asumimos que el paciente va a tener una aniridia aislada. Estos casos de aniridia aislada, bueno, pues son muy frecuentes los casos de aparición de novos, sobre todo en las delecciones, pero como no tienen ningún problema reproductivo, pues bueno, pueden ser transmitidas a lo largo de las generaciones en familias. Y luego podemos encontrar casos más extremos en donde la delección de los genes contiguos afecta a una región mucho más grande del cromosoma 11p al 11p14p13 y en función de los genes involucrados, pues los pacientes tendrán unos síntomas u otros. Hay una variante del síndrome de Warg que asocia obesidad y esto se debe a una delección que incluye al gen BDNF. Y este gen, bueno, pues se asocia a que los pacientes tengan un sobrepeso casi congénito, muy precoz, con un síndrome metabólico, con elevado nivel de colesterol, y los pacientes tienen hiperfagia. Normalmente son delecciones mucho más grandes, de más de o casi 5 megabases. Un poco para resumir este espectro fenotípico, bueno, pues en esta imagen que bueno, es de una revisión que publicamos el año pasado sobre una actualización de las buenas prácticas para el diagnóstico genético de estas patologías, en donde bueno, podéis ver un poco cómo es la estructura de esta región y realmente la separación entre los genes. Comentaros que aparte de estos genes que os he comentado, hay otros genes que pueden estar involucrados en modular la expresión fenotípica del síndrome de Warg, entre ellos el gen que se llama PRPGG4, que se piensa que puede estar modulando la presencia de discapacidad intelectual. Un poco para resumir cuál es el algoritmo que nosotros recomendamos en el diagnóstico de estos pacientes, bueno, sobre todo cuando aparece o se diagnostica una aniridia congénita, pues todo va a depender de la edad con la que se remita al paciente. Evidentemente, aquellos pacientes en los que son recién nacidos, están en la primera década de vida o en los que ya se ha diagnosticado también un tumor de Wilms, pues es imprescindible el estudiar las delecciones en el 11p13, pues esto nos va a determinar conocer el riesgo del desarrollo de tumor de Wilms, que es lo que realmente ahora mismo en estos pacientes importa. Evidentemente, cuando tenemos y detectamos por distintas técnicas, hay muchas técnicas para poder hacer este análisis, cuando detectamos la presencia de estos dos genes deleccionados se confirma que hay un síndrome de Warg y entonces hay que
bueno, pues recomendar el seguimiento del paciente para hacer una detección lo más precoz posible del tumor de Wilms, monitorizando con ultrasonidos cada 3, 6 meses y evidentemente también con una evaluación de la función renal. Si nosotros encontramos una delección de PAC6, pero se descarta VT1, es decir, VT1 está en las 2 copias en el paciente con aniridia congénita no tiene riesgo de tumor de Wilms. El riesgo es el mismo que en población general, con lo cual los pacientes no van a tener que estar seguidos, ¿no? Durante la primera década de vida. Y luego, bueno, normalmente estos pacientes suelen tener, como os he contado, una aniridia aislada, pero bueno, en función de otros genes que estén involucrados, bueno, pues habrá que determinar cuál es el tamaño de la delección y cuáles son los genes que están involucrados. Por eso nosotros recomendamos que se haga y que se determine se determine el tamaño más o menos exacto de esa delección, pues con técnicas de alta resolución. Un poco cuál es nuestra experiencia. Nosotros tenemos una cohorte de pacientes reclutados desde hace 20 años, formado por más de 100 familias que nos vienen pues, desde distintas partes de la península ibérica, remitidos por hospitales, pero también gracias a nuestras colaboraciones con asociaciones de pacientes, como es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, o la Asociación Española de Aniridia. La mayoría de los pacientes vienen con una aniridia aislada, clásica, pero bueno, hay un porcentaje de nuestra cohorte, casi un 10%, en donde sí que detectamos la posibilidad de que sea un síndrome, bien porque ya tienen unas manifestaciones sindrómicas, o bien porque durante el diagnóstico genético hemos detectado pues que había una delección asociada a un síndrome de Warg. Y bueno, la mayoría de los casos son esporádicos, porque bueno, nos han remitido muchos casos que son casos esporádicos de recién nacidos, pero también bueno, tenemos familias y bueno, comentaros que también en algunas familias detectamos casos de mosaicismo. Fuimos los primeros en publicar los primeros casos de mosaicismo en aniridia hace unos pocos años. Y bueno, un poquito nuestro espectro de elecciones en esta cohorte, como de 100 pacientes, son estos. Como veis, hay delecciones desde delecciones muy, muy pequeñas, en donde bueno, pues están involucrados 1 o 2 exones, pero bueno, en el síndrome de Warg, que es lo que ahora mismo nos compete, pues bueno, tenemos pacientes con delecciones de distintos tamaños. Todas estas delecciones han sido caracterizadas por técnicas de alta resolución para poder determinar el tamaño real y bueno, nos ha permitido llevarnos alguna sorpresa, ¿no? Como pacientes que no tenían síntomas de síndrome de Warg, pero que sí que tienen VT1 deleccionado, o por ejemplo este caso, que es un caso de una paciente en donde bueno, tenía síntomas de síndrome de Warg, no, perdona, está de aquí arriba, tenía síntomas de un síndrome de Warg, de obesidad, aniridia, pero realmente no tenía riesgo de desarrollar tumor de Wilms porque VT1 no está involucrado en la delección. Bueno, evidentemente, cuando te viene un caso con una sospecha clara de un síndrome de Warg o de una aniridia congénita, evidentemente hay que hacer un estudio genético, recordar cuáles son bueno, las condiciones para hacer ese estudio. Pues tenemos que hacer, bueno, pues ante una sospecha de una enfermedad hereditaria, que existan formas congénitas o en presencia de otros síntomas con retraso psicomotor. También a veces nos preguntan, ¿no? Con niños que vienen o que han desarrollado un tumor de Wilms, ¿es necesario hacer un estudio genético? Evidentemente esos niños hay que evaluar si existen otra presencia de otros síntomas que puedan indicar ese síndrome. Si no, evidentemente el estudio genético en esos casos esporádicos sin otras indicaciones, otros síntomas, pues va a ser nulo.
Y bueno, explicaros un poco cómo hacemos nosotros, cómo se hace en nuestro servicio el proceso de estudio genético. Pues hacemos una consulta pretest donde se hace una anamnesis, se firma un consentimiento y actualmente la mayoría de mucha parte del análisis genético se hace por secuenciación masiva, sobre todo en enfermedades raras heterogéneas. Y bueno, cuando se identifican variantes génicas, cuando se emite un informe, se hace una interpretación de esa patogenicidad y bueno, ese informe se proporciona al paciente en una consulta post-test junto con un consejo genético. Os imagináis que este abordaje es completamente multidisciplinar, en donde bueno, participa o hay mucha interacción con otras especialidades médicas, tenemos reuniones semanales o mensuales con oftalmólogos, con neuropediatras y otras especialidades, pero bueno, en nuestro servicio pues, participan médicos genetistas, genetistas moleculares y bioinformáticos. Y bueno, a nivel de la niridia, nosotros podemos hacer y hacemos muchos tipos de estudios genéticos, tanto diagnósticos, de familiares. Cuando identificamos una mutación familiar, hacemos estudios, hemos hecho estudios en aniridia a nivel prenatal y también a nivel preimplantacional durante un proceso de fertilización in vitro. Y lo que hemos hecho también durante todos estos años ha sido aplicar nuevas técnicas genómicas para mejorar el diagnóstico bueno, no solamente de la aniridia, en el que ahora os contaré cuál ha sido nuestra experiencia, pero también en muchas otras patologías raras. Esto nos permite hacer, bueno, el emplear estas nuevas técnicas de diagnóstico, pues pasando de un abordaje tradicional del estudio gen a gen a implementar primero los microarrays para poder detectar variaciones en número de copia o la secuenciación masiva, con la que actualmente no solamente detectamos y analizamos variantes puntuales, sino también variantes esos CNVs o estructurales. Bueno, pues esto también nos ha permitiendo implementar una medicina personalizada. En los test genéticos para el diagnóstico del síndrome de Warg y de la aniridia congénita, bueno, pues han evolucionado durante estos años muchísimo. Hemos pasado de hacer un cariotipo bueno, en donde bueno, se miraba y se podían detectar de lesiones grandes, pero si eran muy grandes, bueno, hacer FISH para poder detectar también de lecciones de PAC6 y de VT1 o translocaciones, a implementar técnicas moleculares como MLPA, posteriormente el análisis de estas delecciones mediante microarrays y actualmente, bueno, mediante NGS y a nivel de investigación, pues bueno, hemos hecho nuestros estudios también utilizando también genoma completo, con el que nos está permitiendo diagnosticar a los últimos pacientes que teníamos ahí recalcitrantes que no encontrábamos absolutamente nada. Hay un panel de MLPA comercial para el diagnóstico de Warg y de la aniridia que funciona muy bien. Nosotros lo hemos utilizado durante muchos años y se sigue utilizando cuando existe una sospecha porque es muy rápido, bastante económico, aunque tenga algunas limitaciones en el diseño. Nosotros conocemos esas limitaciones y, bueno, evidentemente, si es un resultado negativo, bueno, pues sabemos cuáles son esas limitaciones. Puede haber tantos falsos positivos como falsos negativos y, evidentemente, solo cubre 7 megabases de la región de interés, con lo cual, bueno, pues el acotamiento de la elección no es completamente exacto y, evidentemente, no se pueden determinar los puntos de ruptura. Es por eso que durante los últimos años, la última década, pues bueno, aquí os cuento un poco nuestra experiencia en la implementación de NGS para malformaciones oculares, para la aniridia y para malformaciones oculares, pues hemos desarrollado otras aproximaciones personalizadas que nos permitiera estudiar, bueno, pues
todo el locus de PAC6, que nos permitiera estudiar de forma personalizada a RAIS. También luego implementamos otros paneles que nos permitían analizar también el locus de WARG para hacer un análisis también de CNV de forma simultánea. No tenés que estar haciendo varias técnicas, sino con una sola. Y bueno, como os he dicho, actualmente también estamos utilizando genomas completos. A nivel de esto, sobre todo es a nivel de investigación. A nivel de diagnóstico genético, bueno, se pasó que en 2017, después de un periodo inicial donde estuvimos probando qué tal distintas tecnologías, se decidió implementar el análisis de exoma clínico, en donde podemos hacer y utilizar distintos paneles virtuales en función de las patologías. Actualmente con estos exoma clínico podemos detectar tanto mutaciones puntuales como CNVs. Hay limitaciones, pero bueno, hay que saber cuáles son. Y esto ha permitido en conjunto es que hayamos pasado de una baja resolución de variantes a una muy alta detección de variantes, por ejemplo en aniridia. Eso nos ha permitido pasar de una tasa de diagnóstico de un 70% a que actualmente tengamos una tasa diagnóstica mayor del 95%. Bueno, y un poquito brevemente, pues eso, comentaros nuestros paneles personalizados para aniridia y para WARG, que han ido evolucionando a medida que las técnicas de ARRAIS o de NGS han ido también evolucionando y abaratándose. Lo que ha permitido es meter mayor número de genes o hacer diseños más robustos. Así, bueno, diseñamos en colaboración con el INGEM, con el Hospital La Paz, un primer array dirigido al análisis de WARG, donde se analizaba el locus de WARG 5 megabases y bueno, pues podíamos detectar eso de lesiones en esta región. Posteriormente hicimos un array mucho más grande en donde metíamos mucho más sondas con mayor resolución, principalmente para 160 genes involucrados en genes de desarrollo ocular y también con una alta resolución en el resto de las regiones de no interés. Y luego, bueno, esto se publicó hace unos años, cómo mejoramos este análisis para el síndrome de WARG y también no de forma simultánea, pero bueno, entre este diseño de arrays y los diseños de NGS ha sido bastante en paralelo. Hicimos una primera versión más pequeña con una tecnología de amplicones y que analizábamos en un MySeq con tecnología de Illumina, posteriormente con un NextSeq cuando adquirimos uno en el laboratorio, en donde bueno, analizábamos toda la región de PAC6, intrones incluidos, las regiones reguladoras, los UTRs. Lo que no incluíamos es el locus de WARG, porque no teníamos mucha capacidad en ese momento. En un diseño posterior hemos metido todo el locus de WARG, incluyendo VT1 y otros genes, lo que nos permite es analizar CNVs en esta región. Además, de forma simultánea podemos analizar como hasta 260 genes involucrados en desarrollo ocular y que bueno, sirven para diagnóstico diferencial. Y bueno, secuenciamos a bastante profundidad, con lo cual nos permite una buena detección de esas CNVs. Y esto ha hecho que hayamos aumentando el rendimiento a nuestra cohorte. Aquí os pongo un par de ejemplos. Estos son ejemplos de estos arrays personalizados para el síndrome de WARG, en donde, bueno, pues teníamos, por ejemplo, una pequeña delección de 4 megabases detectada en un paciente que cuando se analiza con una técnica de mayor resolución, pues en realidad no eran 4 megabases, sino tenía un tamaño real de 14 megabases, en donde vimos que tenía un síndrome de elección de genes contiguos que no incluía VT1, con lo cual, bueno, pues se descartó que era un síndrome de WARG. Aquí por ejemplo, es un ejemplo de cómo se vería el síndrome de WARG, una delección bastante grande de 3 megabases, en la que, bueno, era un paciente en donde por una técnica de PCR
cuantitativa se sabía que estaba involucrado PAX6 y VT1. Están los dos involucrados, pero en realidad hay muchos más genes involucrados. Y bueno, este es un ejemplo de cómo podemos o cómo detectamos algunas de las CNVs mediante NGS, en donde, bueno, pues por una menor cobertura detectábamos, esta es una región de PAX6, de la parte 3' UTR del gen, y bueno, pues se veía una menor cobertura en comparación con otros pacientes. Esto es un análisis de amplicones y que cuando se valida por un array, bueno, pues se ve que hay realmente una delección de 51 kilobases. Bueno, realmente ya para prácticamente concluir, deciros que, bueno, si estáis interesados en profundizar, en aprender cómo hacer el diagnóstico genético, no solamente del síndrome de Warg, sino de la anidilla clásica y su diagnóstico diferencial con otras patologías del segmento anterior, bueno, pues tenemos una guía en castellano, en Open Access, que está abierta para todo el mundo y en donde, bueno, pues es un poco resumimos lo que os acabo de... Bueno, no resumimos, al contrario, está mucho más extendido todo lo que os he contado aquí de forma resumida. Y bueno, podemos simplemente deciros y recalcar que ante una sospecha de síndrome de Warg o un casos esporádicos de anidilla congénita menores de 10 años, es necesario hacer un análisis de CNVs. Lo importante es hacerlo. Se puede hacer con muchas técnicas, pero lo importante es detectar si VT1 está o no deleccionado, porque bueno, así podemos hacer un pronóstico precoz del riesgo del tumor de Wilms en estos pacientes. Y bueno, exactamente, bueno, las principales ideas son estas, es que el síndrome de Warg es un síndrome de elección de genes contiguos en donde estos dos genes tienen que estar involucrados. Recalcar lo que estuve diciendo durante toda la charla, es necesario y es importante hacer este diagnóstico para descartar la posibilidad del riesgo de desarrollar un tumor de Wilms, que también los pacientes adultos deberían ser seguidos debido a la posibilidad de desarrollo de insuficiencia renal, que en estos pacientes es importante que participen también otras especialidades para valorar a nivel genitourinario y neuropediatras y que, bueno, a nivel del consejo genético en las familias, pues evidentemente estos son casos esporádicos, hay muy pocas posibilidades de transmisión o repetición en la familia, aunque sí que aconsejamos es que en los padres se haga un cariotipo, un FISH para descartar que haya reordenamientos cromosómicos que puedan estar dando lugar a estas delecciones o incluso que puedan ser un caso de mosaicismo. Y bueno, también hace unos años unas compañeras del servicio junto con un grupo de trabajo de cáncer en síndromes genéticos polimorfonativos coordinado por el Ciberenfermedades Raras realizaron esta guía clínica que también está libre en la web y que en donde se profundiza y se dan pautas mucho más seguramente más pautadas de lo que yo os he dicho y también hay mucha información, incluyendo hojas informativas a los pacientes y bueno, cómo hacer el protocolo de seguimiento, etc. Y nada, simplemente ya para acabar, presentaros toda la gente que participa en nuestro departamento, no solamente la gente que participa en mi grupo, en el grupo que yo llevo sobre malformaciones oculares congénitas, el grupo de la doctora Ayuso que está centrado sobre todo en distrofías de retina, el grupo de bioinformática dirigido por Pablo Mínguez, que sin su apoyo muchos de los desarrollos que hemos hecho no hubieran podido ser posibles y evidentemente a todo el servicio de genética liderado por la doctora Carmen Ayuso y bueno, aquí está María José Trujillo que no ha podido participar hoy. Y muchas gracias también a todos los
patrocinadores de todo ese trabajo a nivel de investigación, que han sido muchos, principalmente el Instituto de Salud Carlos III, que es el que me ha financiado durante 8 años. Y nada, aquí os dejo mi correo electrónico para las dudas que podáis tener. Muchísimas gracias, Marta. Un tema estupendo, de una claridad estupenda, así que realmente estamos muy contentos. Y pasamos entonces a las preguntas. Por favor, si quieren escribir en el chat, hacerlo. Una pregunta, Marta. ¿Todos los pacientes pueden acceder a realizarles todas las pruebas genéticas o tienen un límite en la parte de diagnóstico? En nuestro servicio no. O sea, esto normalmente depende de cómo venga el paciente y cómo venga canalizado. O sea, los que son pacientes de nuestra área, pues se hace todos los estudios genéticos. Y luego nosotros recibimos muchos pacientes canalizados a través de otras comunidades, de otros hospitales, y hay pacientes en los que nos los analizan para un estudio concreto. Por ejemplo, ahora mismo el síndrome de Warg pues es un síndrome que con un MLPA o con una RAI pues puede ser diagnosticado fácilmente si está implementado en otro servicio de genética, con lo cual, por ejemplo, muchas veces nosotros no recibimos el síndrome de Warg, nosotros recibimos la aniridia congénita en donde ya se ha descartado el síndrome de Warg. Entonces, bueno, pues nos centramos y todo depende de lo que nos canalicen. Hay veces que te piden mutaciones puntuales, a veces que te piden hacer un estudio por NGS y bueno, en principio deberían poder acceder a todos los estudios. Sí. Bien. Gracias. Veo que tiene levantada la mano. Juan Carlos Mero, por favor. Hola, muy buenas tardes, doctoras y doctora, muy buena exposición. Una preguntita. El estudio que usted nombró, que también hacen a nivel prenatal, quería saber cuál es la eficacia, la eficacia o la eficiencia en el diagnóstico y saber con qué frecuencia realizan este tipo de estudios, sobre todo prenatal. Bien. Yo no hago los estudios prenatales, o sea, hay un grupo entero dentro del departamento que es el que los hace. Te puedo contestar con aniridia, ¿vale? Que es el tema que yo... Primero tienes que tener la mutación identificada. Y dentro de una vez que tenemos puesto a punto y está hecho el estudio, pues normalmente no hay problema para hacer los estudios a nivel prenatal. Hay más problemas a lo mejor para hacer un diagnóstico preimplantacional, en donde sí que tiene que haber, bueno, pues la dificultad técnica es mayor, pero a nivel de prenatales ahora mismo no, se hace de rutina, se hacen cientos de diagnósticos, no para aniridia, sino para un montón de enfermedades raras en el departamento y dependiendo, se pueden hacer por técnicas moleculares muy específicas, pero también se están haciendo por NGS, por ejemplo, en el departamento. Y la tasa de éxito es muy alta. Y no sé si me has hecho una segunda pregunta. Sí. Sí, la segunda pregunta fue que con qué frecuencia, pero usted me respondió que lo hacen bastante a nivel prenatal. Sí. Aquí a nivel prenatal te digo que es completamente implementado de rutina. Y para nivel preimplantacional somos centro de referencia para la Comunidad de Madrid. Entonces se hacen también muchísimos preimplantacionales al año. Lo que pasa que ahí ya sí que tiene una dificultad técnica añadida, ¿no? Listo, doctora, muchas gracias. Marta, tienes acá una pregunta y es, ¿existe una mayor prevalencia de la enfermedad en mujeres que en hombres o viceversa? No hay ninguna mayor prevalencia. Se da igual en hombres y en mujeres. Es autosómica, o sea, está en el cromosoma 11, es autosómica y no se ve un sesgo. Tienes acá un montón de mensajes felicitándote, excelente la presentación.
Espero que no se me escape ninguna pregunta. Todas son felicitaciones, todo muy bueno. Así que por favor anímense a preguntar en el chat o a levantar la mano. Sí. Y si no... Bien. Sigo. Aquí hay otra pregunta. Según el mapeo a nivel mundial, el síndrome Ward en Sudamérica, ¿cuál sería la prevalencia? Vale, no existen estudios de prevalencia del síndrome de Ward a nivel mundial. ¿Vale? No hay. Lo que se estima es eso, 1 en 500.000. Lo que es algo tan raro que realmente no se ha hecho un estudio a nivel, ni siquiera en Europa. Orphanet estima eso. Nosotros tampoco lo podemos hacer porque, como os he comentado, hay un poco de sesgo, ¿no? Antes a lo mejor recibíamos muchos síndrome o recibíamos más casos con sospecha de síndrome de Ward. A medida que se democratiza la accesibilidad a las pruebas genéticas, pues las malformaciones oculares, además se deben por un síndrome de predilección de gene contiguos, pues no llegan a nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio tenemos 7 de 100. Y creo que eso es poco, porque se estima, o lo que está publicado en otras cortes, es que el síndrome de Ward puede ser entre un 10 o un 15% de toda la aniridia. Con lo cual es difícil hacerlo. Y en Sudamérica, pues no lo sé. Vale. Tienes aquí otra pregunta. Tengo 30 años, tengo aniridia. ¿Todavía puedo realizarme una prueba genética? Solo me han diagnosticado por un oftalmólogo por mi ausencia de iris. Sí, claro. Asumo que es una aniridia aislada, con 30 años no tienes otros síntomas, será una aniridia congénita aislada, pero sí, yo recomiendo, y la recomendación es que se hagan pruebas genéticas. Primero para confirmarlo, porque, bueno, no he querido extender más la presentación, pero nosotros sí que estamos encontrando que hay pacientes con ausencias o hipoplasias de iris que no se deben a PAX6, son raras, un porcentaje, un 5% de nuestra cohorte, pero sí que es importante hacer ese diagnóstico diferencial porque no es lo mismo un síndrome o una aniridia congénita con una disgenesia del segmento anterior, en donde pues las consecuencias a lo mejor para el pronóstico visual no son las mismas. Pero además se va a beneficiar de poder conocer si realmente tiene riesgo de transmitir esa aniridia a su descendencia. Entonces sí, no sé dónde es. En España, por ejemplo, los pacientes con aniridia pueden acceder a la realización de pruebas genéticas. Muy bien, no, muchas gracias. Sigo revisando. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacerlo. No, siguen habiendo pues agradecimientos y felicitaciones. Y ahora, en esto, por ejemplo, ¿quién cubre todos los gastos de todas las pruebas? Porque si realmente son pruebas costosas, tienen una gran batería de pruebas a realizar, ¿quién asume todos esos costos? ¿El paciente? ¿El sistema de salud? ¿Seguro privado? En nuestro país es cada comunidad autónoma tiene competencias sanitarias, entonces son las que asumen ese coste. Si los pacientes deberían ir a una o solicitar una consulta de consejo genético, una consulta de genética, y si realmente está indicado la realización de una prueba genética, sería el Sistema Nacional de Salud. Otras veces lo que puede haber es algunas diferencias, ¿no? No todas las comunidades autónomas o no todo el mundo tiene cerca una consulta de genética, entonces bueno, eso puede estar un poco limitar, ¿no? La accesibilidad. Pero en principio el Sistema Nacional de Salud. Es cierto que, por ejemplo, nuestro hospital también tiene una parte privada,
Entonces, hay una opción en donde si un paciente quiere venir a hacerse una prueba genética porque, bueno, pues, o quiere una segunda opinión, le han hecho un estudio genético y no ha sido concluyente y han pasado años y, bueno, pues también puede recurrir a la seguridad, a la sanidad privada. Y bueno, en nuestro hospital se puede acceder por esa vía también. O sea, tenemos esa doble vía, ¿vale? ¿Ha ocurrido que de pronto algún paciente que hayan analizado hace muchos años con otras técnicas hayan querido revisar el caso cuando adquirieron tecnologías más modernas o de mejor resolución? Sí. Sí, muchísimos. O sea que en Aniridia ha pasado, sobre todo, bueno, pues con las limitaciones que había del MLPA o limitaciones o pacientes que se le había hecho un cariotipo y nunca más se había hecho nada más y luego en realidad pues lo tenía una delección mucho más pequeña que no se había podido resolver con un cariotipo, o incluso algunos pacientes con un MLPA negativo, que es raro, pero bien porque o haya fallado o porque el diseño del MLPA en esa época no estaba muy ajustado y no funcionaba bien, o eran regiones que no estaban cubiertas por el MLPA y que, bueno, pues los hemos revisado, le hemos hecho un array, lo hemos hecho en EGS y luego nos hemos encontrado que había una delección. Y luego también a nivel de, bueno, esa parte tampoco la he contado, pero nosotros estamos encontrando pacientes que se pensaba que no tenían mutaciones en PAX6 con Aniridia y en realidad tenían mutaciones en regiones no codificantes. Entonces, bueno, pues eso es más difícil de interpretar, evidentemente, porque bueno, son variantes de significado incierto, pero bueno, encuentras una variante y tienes una opción, ¿no?, de poder, si es una familia, segregar, intentar ver si realmente puede ser la causa. Y eso evidentemente pasa porque las grandes olvidadas de ahora mismo, las grandes son las regiones no codificantes, regiones reguladoras que, por ejemplo, los exomas clínicos no cubren. Entonces, bueno, estamos encontrando pacientes con cosas curiosas. Sí. Muchos de ellos a través de proyectos de investigación, pero también pacientes que han sido otra vez remitidos, que se analizaron y bueno. Y ya no hablo de las distrofías de retina o otras patologías altamente heterogéneas en donde evidentemente no tiene nada que ver, ¿no?, las pruebas que se hicieron hace 15 años con las que hacemos ahora mismo, los genes que se miraron con los que se miran ahora. Oh, Pero bien. sí. Nosotros recomendamos que se reanalicen los pacientes, incluso todos los pacientes que nosotros estamos haciendo actualmente con paneles de NGS, con paneles virtuales, nosotros recomendamos y reanalizamos los pacientes periódicamente con nuevas pipelines, con nuevas anotaciones, porque puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que algo no se anotara bien o que en ese momento no había información suficiente y se descartó o se consideró que era una variante de significado incierto. Y nosotros con estos reanálisis, por ejemplo, en distrofias de retina, pues estamos volviendo o repescando como un 4% de los pacientes. Sin tener que hacer ninguna prueba genética adicional, es reanalizar lo que ya está hecho. Bien. ¿Y eso hay un contacto con el paciente o con el médico que lo lleva? Bueno, eso es más complicado, porque manejamos un volumen muy grande de pacientes, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, en el informe genético sí que ponemos que recomendamos volver a contactar a lo largo de 2-3 años para hacer un reanálisis. De todas maneras, nosotros hacemos un reanálisis periódico, o sea que si nosotros encontramos algo adicional, nos ponemos en contacto con el médico que remite al paciente o con el paciente, si es un paciente de nuestro hospital, para comunicarle ese nuevo cambio. Sí. Bien. Veo alguna pregunta, David Larrea, que tiene la mano. David. Sí. Buenas noches, doctora Corton. Quería consultar si tal vez en este concepto de nuevos estudios, donde se han encontrado tal vez partes que no son específicamente codificantes, pueden ser intrónicas, si el contexto epigenético también ha jugado un rol, si existe alguna clase de estudios
Porque claro, lo que hemos visto es un poco desde el campo de la genética, tanto de lesiones como mutaciones. Si la epigenética ha tenido algún rol como es el desarrollo, justamente hablábamos de desarrollo embrionario. Y muchas Muy gracias, muy buena pregunta. presentación. Muchas gracias, David. Muy buena pregunta. Estamos explorando la posibilidad de la epigenética. No en aniridia, porque prácticamente, como os he comentado, tenemos nuestra corte. Los últimos casos que teníamos sin diagnosticar, los estamos diagnosticando con variantes estructurales un poquito más complejas, no detectadas previamente, y la estamos detectando con genomas y con secuenciación de genomas de lecturas largas. Con lo cual, la posibilidad de la epigenética en la aniridia no la contemplamos. Sí que lo podemos contemplar, y puede ser que en el futuro podamos plantearnos estudios para ver diferencias en fenotipos, ¿no? Porque las presentaciones de los pacientes pueden ser distintas. Pero sí que actualmente estamos empezando, el año pasado empezamos a plantear estudios de epigenética para detectar epimutaciones en determinados síndromes de neurodesarrollo, en donde se sabe que están involucrados genes que están involucrados en la modulación epigenética o en las marcas, ¿no? Y que determinadas mutaciones en esos genes crean un perfil epigenético característico. Entonces hemos analizado dentro del CIBER de enfermedades raras, estamos participando en un proyecto y un ejemplo es el síndrome de Charge, que también es otro síndrome en donde también los pacientes tienen una malformación ocular y otras presentaciones cardíacas, auditivas, genitourinarias también. Y en donde estamos analizando en los pacientes en donde no tienen mutación en región codificante, o no hemos sido capaces ver si gracias a un análisis epigenético podemos determinar que realmente cumplen unas características que nos hagan sospechar que realmente sea un Charge y que la mutación no la estemos viendo y que puede estar en otras regiones en donde pues nos hayan analizado, intrónicas, reguladoras, etc. Y también creemos que puede ser útil para determinar si una variante es de significado incierto, si esa variante está asociada a una marca epigenética característica del síndrome, pues nos va a ayudar a clasificar esa variante. Pero bueno, es un campo muy interesante y creemos que va a tener mucho futuro. El problema es que hay que tener cortes de pacientes con las que comparar. Y eso es un poco lo que dificulta estos estudios. Otra pregunta en el chat dice, siempre que se diagnostica a un paciente con tumor de Wilms, ¿califica automáticamente para estudios genéticos? No. La mayoría del tumor de Wilms son esporádicos, unilaterales, y normalmente no están asociados a un síndrome de predisposición genética. Lo que hay que buscar en esos pacientes es si tienen alguna otra presentación clínica adicional que pudiera sospechar con una presentación sindrómica, ¿no? No solamente es el síndrome de Warg, que es el más frecuente, pero también hay otros síndromes de otras microdelecciones y otros, pues las trisomías del 18, algún otros síndromes que pueden presentar una susceptibilidad al desarrollo del tumor de Wilms. Entonces, si en esos pacientes vemos que además del tumor de Wilms tienen problemas en el desarrollo, problemas oculares, obesidad, etcétera, pues ahí sí que deberíamos derivar al paciente a un estudio genético. En el resto, pues es que no vamos a encontrar nada porque probablemente son casos completamente esporádicos. Muy bien, ¿no? Pues muchísimas gracias. Hemos llegado a la hora. Marta, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Porque la verdad que sé que ahora te irás a dormir con gusto, Yo siendo ahora tan mismo, tarde. sí. Estas horas estaría ya durmiendo hace un par de horas ya, pero bueno, no pasa nada. Ha sido un placer. Espero haber podido
a pesar del cansancio y de, bueno, y de las horas, que la presentación haya quedado clara y bueno, que seguimos en contacto y muchísimas gracias por la oportunidad. No, estamos en contacto, tenemos buenos recuerdos, buenos amigos en la fundación, así que no, te tendremos presente. Reiterarles a todos, justo que lo dijo también Marta, mucho de que María José lamentaba no poder estar en este ciclo de conferencias y enviaba sus saludos. Marta, ha sido estupendo, nos ha encantado y bueno, será hasta la próxima. Vale, pues hasta la próxima y buena tarde a todos. Sí, y para ti ya estamos al día siguiente. Sí, ya estamos a día 20. Bueno, un saludo y muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Gracias a todos. Los esperamos mañana. Así que con respecto a las grabaciones, me están preguntando si van a estar en YouTube. Todavía nos han dicho que a partir de la próxima semana ya se van a subir todas en YouTube. Muchas gracias. Hasta mañana a todos. Mañana, gracias. Mañana. Un gusto. Muchas gracias, Paola. No, a ti, Marta. Le daré tus saludos a María José cuando la pueda ver. Sí, por favor. Y la verdad que no, ha estado estupendo, siempre es impactante la tecnología, el algoritmo que ustedes manejan, o sea, eso siempre ha sido estupendísimo. Por eso preguntaba si tenían diferencia en la parte asistencial con la de la investigación, porque claro, aquí es muy notable. No podemos en diagnóstico hacer todo lo que nos gustaría en investigación, ¿no? Sí. Hombre, aquí tampoco se puede hacer todo, o sea, porque ahora mismo estamos haciendo exomas completos, genomas completos, análisis de RNAs, y eso en diagnóstico es imposible. Tenemos, al final, con el volumen que hay de pacientes, es imposible abarcar todo. Bueno, lo intentamos hacer, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Nosotros que nos dedicamos, o yo que me dedico sobre todo a hacer investigación e intentar solucionar casos que se han quedado ahí, bien porque no son concluyentes, o bueno, encuentras una mutación sinónima y en realidad es una variante. Entonces, bueno, sí que... Pero bueno, poco a poco yo creo que lo bueno que está teniendo estas tecnologías es el abaratamiento tan rápido que está habiendo y que van todo tan rápido que seguramente dentro de poco podremos, en todos los países, no creo que se vaya a perder la oportunidad, porque realmente sería una pena, ¿no? Que hubiera diagnósticos a 2 velocidades. Pero bueno, tampoco hacemos lo mismo que puede ser en Reino Unido, en donde ahora mismo en Reino Unido están haciendo todo por genoma completo. Aquí no se puede. Es que aquí no se puede tampoco. No hay tampoco los recursos. Así que... Pues no, la verdad es que sí, es que a nosotros nos mata eso, de que realmente es que no tenemos nada que el sistema de salud pueda cubrir así tan fuerte, o sea, realmente entramos más en el punto de que los pacientes tienen que pagarlo. Entonces, ante esa situación, eso es carísimo. Es carísimo, entonces prefieren ir al extranjero, o sea, con justa razón se nos van a hacer los que tienen fondos, pues también hay situaciones que es un país que es en vía de desarrollo y que obviamente no hay esos fondos para viajar y plantearse hacer nada afuera, ¿no? Pero los perdemos en el camino. Y luego la verdad también es que no hay toda la infraestructura, porque cada vez que nos planteamos algo para hacer en diagnóstico, el siguiente paso, pues tendría que tener la orden del médico, el consentimiento para la nueva prueba, o sea, los procesos se hacen tan engorrosos que se vuelve algo netamente técnico de limitarse a hacer la prueba solicitada, punto. Entonces, las ganas de la investigación, de poder seguir, no, se acaban ahí. Pero bueno, en fin. Seguimos. Sí, seguiremos. Exactamente. Bueno, así que, pues nada, un gusto. Igualmente. Me voy ya, ahora sí que me voy a dormir. Vale. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana a todos.